Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Vamos a hablar de la iniciación a la vida de la santidad de San Francisco de Sales en este tema en lo que se refiere a la humildad, la vanagloria, lo importante que es decir las cosas con caridad y mansedumbre, lo importante que es dominar el enojo, la ira, tener paz, hacer las cosas con paz, abandonarse en Dios, entregarle todo a Dios y muchas otras cosas, hermanos. La humildad, hermanos, pues lleva al cielo. Es una virtud muy importante para que se pueda escuchar la oración en el cielo, para que Dios pues le gusta mucho la humildad, porque pues se acerca a lo que Él es. Además, la Santísima Virgen era sumamente humilde y yo pienso que todos tenemos que tratar de buscar esa virtud. Capítulo 4. La humildad en lo exterior. El profeta Eliseo le dijo a una viuda: pídale prestadas a sus vecinas todas las vasijas vacías que tengan y serán llenadas de aceite. Segunda de Reyes 4. Y el milagro se obró. Algo parecido sucede en nuestras almas para que puedan ser llenadas con el aceite de la santidad. Tienen que estar vacías de orgullo y de vanagloria o vanidad. Dicen que el cernícalo es un ave que se aleja a las aves de rapiña que le quieren hacer daño, dando unos chillidos que los asustan. Así deberíamos hacer con el demonio cuando nos quiera hacer pecar de orgullo y de vanidad. Dar unas fuertes voces interiores pidiendo al cielo la humildad. Si le preguntamos a María y a muchos santos que están muy altos en el cielo, ¿por qué han logrado llegar hasta allá? Nos responderán: por humildad. Pero si preguntamos también a muchas personas que están en la condenación eterna, ¿por qué han descendido a estos abismos? ¿No podrán responder también? Por el orgullo y la falta de humildad. La vanagloria. Llamamos vanidad o vanagloria el vivir atribuyéndonos a nosotros mismos los honores que nos vienen por cualidades o buenas obras que Dios nos ha regalado, y el andar buscando más alabanzas y honores de las criaturas que las alabanzas y bendiciones de Dios. Así, por ejemplo, enorgullecerse de que proviene de una familia muy importante, el sentir vanidad porque tiene belleza y esbeltez de cuerpo, o tiene cualidades deportivas, o porque usa vestidos lujosos, o joyas, o porque su coche es elegante. Pero, ¿quién no ve que esto es una locura? Eso que enorgullece no viene de uno mismo. Viene de una familia, de un coche, de unos vestidos, de unas joyas, de unas cualidades que se recibieron. ¿Cuántos y cuántas sienten vanagloria porque tienen un rostro hermoso, un cabello ensortijado o un bigote o un cabello impresionante? ¿O porque saben bailar muy bien o su sonrisa es impactante? ¿O porque tienen cualidades musicales? Ninguna de estas cosas se las fabricaron por sí mismos. Fueron regalos gratuitos de la divina providencia. Hay personitas que por un poco de ciencia que adquirieron ya se sienten superiores a los demás y desearían que todos asistieran a sus charlas y los tuvieran por maestros. Todo esto es, como dice el autor sagrado, vanidad de vanidades y solo vanidad. Una prueba. Dicen que para conocer cuál bálsamo, ungüento, es el auténtico y verdadero, hay que echarlo entre agua. Y si se va al fondo, es auténtico. Pero si se quedan flotando entre los deseos de que les feliciten y les estimen, y les aplaudan y aprecien, su santidad no es verdadera. Existen frutas muy hermosas en el exterior, pero por dentro están llenas de gusanos. Así sucede con las personas llenas de orgullo y vanidad. Por fuera aparecen agradables y de atractiva virtud, pero por dentro están llenas de vanagloria. El nardo es una flor que exhala
sus mejores aromas cuando alguien la pisa. Algo parecido nos sucede en la santidad. Cuanto más machacamos el orgullo por medio de la humildad, mayores buenos olores de santidad producen. Los honores. Si estamos obsesionados por los puestos, por las atenciones, por los títulos, además de que nos exponemos a muchas críticas de la gente, nuestra actitud se vuelve despreciable, porque los honores son estimables cuando se ofrecen y conceden a los demás, pero se vuelven despreciables cuando se buscan y se piden. Y nos puede pasar como al pavo real, que al extender todas sus hermosas plumas para aparecer elegante, deja ver su monstruoso y feo esqueleto, o como las flores que en su jardín son muy hermosas, pero si se manosean, se vuelven feas y se marchitan. Nos puede pasar como la mandragora, una planta que si se huele desde lejos resulta agradable su olor para el olfato, pero si se huele fuertemente y desde cerca, produce borrachera y mareos. Así pasa con los honores. Son agradables para quienes los aceptan y reciben desde cierta distancia, pero a quienes se dedican a buscarlos con afán y acercarlos mucho a ellos, les producen mareos de vanagloria y borrachera de orgullo, hasta de desilusión. Detalles que no valen. Quienes buscan la virtud merecen aprecio porque lo que pretenden es amar a Dios y al prójimo y vencerse a sí mismos, pero quienes lo buscan porque quieren vanagloria se hacen despreciables. Las personas de ánimo noble y elevado no se detienen a pensar si les saludaron con cortesía, si les dieron las gracias por sus favores, si les concedieron un puesto de honor, etc. Estos detalles no les parecen tan importantes, sino que los que buscan es que Dios quede contento y poder hacer a los demás el mayor bien posible. Pero la gente vanidosa sí vive pendiente de esto que vale tan poca cosa. ¿Qué tal que pudiendo llenarnos nuestros bolsillos de perlas finas, solamente buscáramos llenarlos de caracoles, que nada valen en el mercado? En vez de tratar de conseguir virtudes que van a tener tanto premio en la eternidad, se dedican a buscar pequeños honores que se desvanecen como desaparece el humo. No rechazar todos los honores. No es necesario ni inconveniente rechazar todos los honores y las muestras de aprecio y cariño que nos dan los demás. Todo ello puede ser seña de afecto y hasta de gratitud. Los colonos que regresaban de América a Europa, después de varios años de esfuerzos y de trabajos, no solamente llevaban oro y plata para aumentar sus riquezas, sino también micos y papagayos para distracción. Así podemos hacer nosotros, no solo buscar el oro y la plata, que son las virtudes y lo que mucho agrada a Dios, sino aceptar también aquellas alabanzas, honores y felicitaciones que por causa de nuestro cargo de la buena voluntad de los demás nos ofrecen. Rechazarlas del todo sería como una señal de desprecio, pero en el fondo del alma repetimos las frases del Salmo 115. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sean dadas la gloria y el honor. Capítulo 5. La humildad es la verdad. Existen personas que no se atreven ni siquiera a pensar en los dones y favores y cualidades que Dios les ha dado, por temor al orgullo y a la vanagloria. Esto es una equivocación. Santa Teresa repetía que la humildad es la verdad. ¿Por qué negar las cualidades y los éxitos que nuestro Señor nos ha regalado? No andaremos pregonando esto ni hablando de ese tema, pero tampoco podremos negar que el Creador haya sido tan supremamente generoso con nosotros. Eso sería una ingratitud y una mentira. Santo Tomás decía que
Un provechoso camino para adquirir amor de Dios es recordar los muchos favores que Él nos ha dado y que nos sigue concediendo. Así que cuanto más reconozcamos que hemos recibido favores, cualidades y éxitos de nuestro Señor, tanto más lo amaremos. Y como los beneficios recibidos personalmente impresionan más que los que se reciben en grupo, por eso es conveniente que recordemos frecuentemente cuántos beneficios hemos recibido del Creador. Quizá nada pueda ayudarnos tanto a crecer en el amor hacia Dios como el recordar lo inmensamente bueno y generoso que Él ha sido con nosotros, y pocas cosas pueden llevarnos a conseguir la humildad como el recordar lo ingratos y desagradecidos y malos que hemos sido con nuestro más grande bienhechor. Recordemos lo que Dios ha hecho a favor nuestro y lo que nosotros hemos hecho hacia Dios y en contra de Él. Esto nos llevará a sentir más y más amor y gratitud hacia el buen Dios, y más humildad y arrepentimiento ante nuestros malos comportamientos. ¿Y no hay peligro? Alguien preguntará. ¿No habrá peligro para la humanidad en el dedicarme a pensar en las cualidades, ayudas, favores y éxitos que nuestro Señor me ha concedido? No, si reconocemos que todo es regalo suyo, y nada de esto lo hemos fabricado nosotros o conseguido por nuestro solo esfuerzo. De nosotros mismos no tenemos sino nuestros pecados. Lo bueno, que también es mucho, lo tenemos todo recibido del Creador. Somos como un burrito cargado con bultos de oro. Sigue siendo burro, pero la carga que le han puesto es valiosísima. San Pablo decía, ¿qué tienes tú que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te enorgulleces? 1 Corintios 4:7. Y si nos llega el orgullo, pues entonces no recordemos únicamente los favores y cualidades que hemos recibido de Dios, sino nuestras incontables faltas, debilidades y culpas. Esto nos llevará a la humildad. En cada triunfo recuerda un momento de debilidad que has tenido. Así no te enorgullecerás. Recordemos lo mal que hemos procedido cuando Dios no ha estado con nosotros, y entonces sí que nos convenceremos de que sin su ayuda nada bueno podemos hacer ni conseguir. El ejemplo de la Virgen, María Santísima, cuando Isabel la felicitó por su fe y por las grandes ayudas que había recibido del cielo, exclamó, «Mi alma glorifica al Señor, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí». Lucas 1. Reconoce que sí ha recibido grandes regalos de Dios, pero que todo es obsequio de su bondad. La humildad de Garabato. A veces decimos que no somos nada, que nada valemos, pero no tenemos ni tris de ganas de que nos crean eso que decimos. ¿Qué tal que lo creyeran y lo publicaran? Fingimos escondernos para que nos busquen y nos pregunten. Nos dan ganas de sentarnos en el último puesto de la mesa, pero para que nos llamen y nos coloquen en los primeros puestos. La verdadera humildad no emplea artimañas. La persona humilde no se dedica a hablar de sí misma ni siquiera para humillarse y decir que no vale nada. No demos a entender que queremos ser los últimos si nos estamos muriendo de ganas de ser los primeros. Eso sería mera hipocresía. Humildad de Garabato. Las exageraciones. A veces podemos ofrecer los primeros sitios y lugares a personas que sabemos que no los van a aceptar, pero ya nuestro ofrecimiento es una señal de aprecio y una muestra de honor. Otras veces decimos palabras algo exageradas al alabar a otros y reconocer sus méritos. Pero puede ser que esto forme parte del modo que tiene la gente de demostrar su gentileza ante los demás, como lo hacemos por demostrar el aprecio y la estimación hacia los demás. Puede tolerarse esa exageración. Claro está que lo ideal sería que las palabras de nuestros labios concordaran con los buenos pensamientos de nuestro corazón.
Cuanto mejor pensemos de las demás personas, mejor podremos decirles palabras de felicitación. Detalles de la persona humilde. Quien tiene humildad prefiere que otros digan que no vale nada y que es miserable antes de decirlo personalmente. Y si sabe que otros lo dicen, no se disgusta, pues reconoce que vale poco, es poca cosa en santidad. Repite lo que afirmaba aquella santa. Menos mal que critican de mí lo que no es tan escandaloso. ¿Qué tal si supieran la totalidad de mis pecados? Peligros de una falsa humildad. Algunas personas dicen que no hacen meditación porque eso es propio de las almas muy inteligentes y muy espirituales. Con esa falsa humildad y ese creerse menos de lo que son en realidad, se pierden los grandes premios y progresos que van a conseguir con la meditación. La verdad que no lograrán meditar tan profundamente como Santo Tomás de Aquino, pero sí lograrán hacer como un sencillo aldeano, y ese también le gusta a Dios. Otros dicen que no comulgan porque no se sienten con el alma totalmente limpia. Pero entonces, ¿para quiénes dejó Jesús su Santa Comunión? ¿Para los santos? ¿Y dónde, sino en el cielo, los van a encontrar? Comulgamos porque somos enfermos del alma, y Jesús en la Eucaristía es nuestro mejor médico. Si queremos enmendarnos y confesamos nuestros pecados y hacemos propósito de empezar a ser mejores, eso ya es un gran paso para poder comulgar. Hay quienes dicen que nunca aspiran a la santidad porque se sienten tan débiles de voluntad y con tan malas inclinaciones que no esperan poder conseguirla. Pero el cielo está lleno de santos y santas que eran tan débiles y de malas inclinaciones como nosotros y lograron conseguir la santidad. Tenemos que repetir las palabras que dijo San Agustín al convertirse. Si estos y estas pudieron, ¿por qué yo no voy a poder lograrlo? Hasta hay personas que no prestan sus grandes cualidades para obras de apostolado porque tienen temor de llenarse de orgullo. Eso es esconder el talento y dejarse dominar por la pereza. San Pablo puso a disposición del apostolado sus impresionantes cualidades de poder de convicción y de habilidad para ganarse la voluntad de las personas. San Agustín, su amabilidad y su enorme capacidad de predicar y de escribir. Santa Teresa, su don de gentes y sus habilidades para enseñar a orar y meditar. Y esto no les trajo un dañoso orgullo, sino unas bendiciones inmensas del cielo. No escondamos nuestros talentos, pongámoslos a trabajar. La negación de Acab. El profeta Isaías le dijo al malvado rey Acab: pide una señal en el cielo, por difícil que sea, le será concedida. Y el impío rey respondió: yo no pediré ninguna señal del cielo porque no quiero poner a prueba el poder de Dios. Isaías 7:11. Aparenta tener un gran respeto hacia Dios, pero lo que pasa es que por la falsa humildad no se atreve a pedir favores especiales del cielo. Se le olvidó que cuando nuestro Señor quiere obsequiarnos sus favores especiales, lo mejor que podemos hacer es recibirlos. Sí, Jesús dijo: sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. ¿Por qué no aspirar también nosotros a ir consiguiendo poco a poco la perfección? Diferencias. Quien tiene el alma llena de orgullo y de vanidad no se atreve a intentar obras especiales de apostolado y de santidad por miedo a fracasar. En cambio, quien tiene humildad verdadera se arriesga a emprender obras difíciles. Y cuanto más débil se siente, más confía en Dios, y llega hasta el atrevimiento y la osadía y temeridad o extrema valentía, sabiendo que Dios le gusta demostrar su inmenso poder en personas llenas de miseria y debilidad, y que donde más abunda la pobreza de medios humanos, más logrará brillar el poder divino en sus intervenciones. Esa es la verdadera humildad. Esperar obtener mucho con medios humanos muy pobres, pero con la ayuda divina muy poderosa, que llegan si se piden con
con fe y si son convenientes. Y se procede de acuerdo con la dirección espiritual, la humildad y la sabiduría. Aparentar saber lo que uno no sabe y dárselas de sabio sin serlo es falta de humildad, engaño y mentira. Aun en aquellas que sí sabemos, no debemos querer aparecer como sabios, pero tampoco aparecer como ignorantes de lo que sí sabemos. La caridad pide que comuniquemos nuestros buenos conocimientos a los demás para instruirlos y hasta para hacerles la vida más feliz. Es verdad que las virtudes que tenemos no hay que ir publicándolas y exponiéndolas, porque eso sería orgullo y vanidad, pero la ciencia que poseemos no debemos ocultarla, pues ella puede ser útil para los demás. El libro santo dice que una sabiduría que se esconde y no se pone al servicio de los otros resulta casi inútil, que es como si no estuviera y como si no se tuviera. No hay que pretender pasar por sabios, siendo ignorantes, ni pasar por ignorantes estando bien instruidos. Recordemos, la humildad es la verdad. Puede ser que algunos santos por extrema humildad hayan ocultado su saber para ser tenidos por locos ignorantes, pero esto es un heroísmo que no se hizo para nosotros. Jamás presumiremos de sabios ni de muy instruidos, pero lo poco que sabemos trataremos de ponerlo al servicio de quienes puedan necesitar de nuestras instrucciones. Capítulo 6. La humildad hace amar al propio desprecio. Un grado muy adelantado de la humildad es amar el ser despreciado y tenido por nada. La palabra humildad viene del latín humilitas, es decir, tierra húmeda, barro del suelo, algo que es despreciado. La Virgen María en su cántico dijo: Dios ha mirado la humildad o pequeñez de su esclava, Lucas 1, porque se creyó pequeña, poca cosa. Por eso la prefirió nuestro Señor a todas las demás mujeres del mundo. Diferencia. ¿Hay distinción entre humildad y el reconocimiento de que somos nada o somos poca cosa? La humildad es no solo reconocer que somos poco y podemos poco, sino aceptar con gusto esta pobreza y debilidad, y así reconocer mejor la grandeza y el poder de Dios, y las cualidades y superioridad del prójimo. Y esto no por falta de ánimo y de aprecio a sí mismo, sino por respeto al Creador y aprecio a los demás seres humanos. Para San Ignacio de Loyola, la verdadera humildad consiste en persuadirse y convencerse de que somos viles y despreciables, y aceptar que nos traten como tales. San Agustín decía: si quieres gozar de paz, tienes que ser humilde. Cuanto más se abaja el ser humano humillándose, tanto más se le acerca a Dios, bajando hacia Él a ayudarle. Los mares reciben el agua de todos los ríos porque se mantienen más bajo que ellos. No buscar aparecer. Hay humillaciones que nos pueden hacer aparecer como personas heroicas y llenas de virtud. Estas traen honores, por ejemplo, ser insultados en público por practicar nuestra santa religión, pero hay otras humillaciones que no nos hacen brillar, y estas sí que son más provechosas. No se consigue humildad sin recibir humillaciones. Por eso a Jesucristo y a todos los santos y santas les ha permitido Dios que les llegaran tantas y tan grandes humillaciones. San Ignacio decía: si en el sitio donde estoy no me humillan, me vestiré de loco para irme por las calles y que me humillaran. Las humillaciones bien aceptadas aumentan la humildad. Amar las virtudes humildes. Existen virtudes brillantes como el heroísmo, una gran generosidad, una valentía admirable, una prudencia impresionante, etc. Pero existen otras que son poco apreciadas y hasta despreciadas por la gente del mundo, como la sencillez, la humildad, la paciencia y la mansedumbre. Entre los actos que una misma virtud, unos son estimados por la gente del mundo y otros despreciados. Así, por ejemplo, de la virtud de la caridad proviene el dar limosna y el perdonar las ofensas. El mundo aprecia a quienes dan limosna, pero muchas veces desprecia a quienes saben perdonar las ofensas que han recibido. La virtud
de la modestia, que consiste en moderar nuestras actividades externas para que se conserve dentro de la ley de Dios. Es una virtud bastante despreciada en el mundo. Así, por ejemplo, si una persona joven no se dedica a estar en bailaderos, en tomatas y en espectáculos atrevidos, en reuniones donde la castidad corre fuertes peligros, la tildan de mojigata exagerada, de anticuada, etc. Así que al practicar esta virtud estamos al mismo tiempo aumentando nuestra humildad, doble ganancia, otros desprecios, atender a un enfermo pobre y repugnante o maleducado y desagradecido, el resbalar en plena calle y caer ante las risas de los demás, el cometer errores, el pasar por descortés, por olvido, no por mala voluntad, el llevar vestidos bastante viejos y usados, el tener que pedir préstamos de dinero sujetos, etc. Son humillaciones que, si se aceptan por amor a Dios, aumentan fuertemente la humildad y nos hacen crecer en santidad. Y hasta el pecado, te diré, aún algo más, alma que amas a Dios, hasta de ciertas faltas podemos conseguir un aumento de humildad, que estallamos en fuerte cólera y dijimos palabras ofensivas, pues pedimos perdón a Dios y al prójimo. Pero aceptamos esta humillación como algo muy provechoso para disminuir nuestro orgullo y crecer en humildad. Que por nuestra debilidad o mala inclinación dimos escándalo a alguien, nos arrepentimos. Haremos serio propósito de no volver a recaer en eso, nos alejamos de las ocasiones de pecar, trataremos de reparar el escándalo, pero mientras tanto aceptaremos esta fuerte humillación que trae nuestro mal proceder para crecer en humildad y convencernos de que sin la ayuda especial de Dios, lo único que somos capaces de hacer es ofenderlo y ser malos. Así, hasta de los males podremos sacar bienes. ¿Cuáles serán las mejores humillaciones? Las mejores serán las que nos vienen sin haberlas buscado nosotros, o por nuestras debilidades, o por cumplir nuestros deberes, o por otras circunstancias. Estas humillaciones nos llegan no porque nosotros las escogimos, sino porque Dios permitió que nos llegaran para nuestro mayor bien. Él sabe mejor que nosotros qué es lo que más nos conviene. Además, las mejores humillaciones son las más grandes y las que más hieren y le llevan la contraria a nuestro orgullo y amor propio, que siempre retoñan, por más que los poden, y sólo con las humillaciones se logra podarlos y no dejarlos crecer. Capítulo 7. ¿Cómo conservar la buena fama practicando la humildad? Alabanza, honor y gloria no se dan a una persona por un comportamiento ordinario, sino porque tiene virtudes y cualidades especiales. Por medio de la alabanza buscamos infundir en otros la admiración por alguien y por la honra testimoniamos que nosotros admiramos a esa persona. Si se juntan muchas alabanzas y honras, entonces se dice que se le está dando gloria. Como la humildad no nos permite pensar que somos superiores a los demás, por lo tanto, no nos dedicamos a buscar gloria o alabanzas de los demás. Necesidad de buena fama. Todos tenemos necesidad de buena fama, de buen nombre o prestigio, de la buena estimación de los demás que tengan con nosotros. La verdadera humildad no se opone a que deseemos y busquemos tener buena fama, pues la caridad exige que nos preocupemos por tenerla. Criarte buena fama y echarte a dormir, decían los antiguos para significar lo importante que es tener estimación de los otros. Como las hojas, al árbol le sirven las hojas y le ayudan en la producción de buenos frutos. Así la buena fama ayuda a cada cual a parecer mejor ante los que los rodean y a producir con más facilidad los frutos de buenas obras. No exagerar. Así como hay que ser muy cuidadosos para no hacer ni decir nada que pueda perjudicar nuestra buena fama, de personas que cumplen bien sus deberes para con Dios y con el prójimo, así debemos tener cuidado para no ser exagerados ni quisquillosos.
en andar a toda hora tratando de aparecer, porque nos podría suceder lo que a Jesús le decía a los fariseos. ¿Cómo van a poder creer si lo que buscan es la gloria y la alabanza que vienen de los demás? Juan 5. Y el Evangelio añade, es que preferían recibir gloria y alabanza de los hombres que recibir gloria y alabanza de Dios. Juan 12:43. Así como quienes toman demasiados remedios ante cualquier enfermedad, les sucede que terminan intoxicándose y enfermándose, todavía más así sucede que quienes viven con demasiada preocupación por conservar muy buena fama, se vuelven neurasténicos, nerviosos e insoportables, y lo que consiguen es la antipatía y la murmuración de otras personas. ¿Qué hacer cuando nos injuran y nos calumnian? En vez de llenarnos de resentimiento, de amargura y de deseos de venganza, lo mejor que podemos hacer cuando somos injuriados, humillados y calumniados es no darle tanta importancia a esto. Conviene en un aguacero, cuando no tenemos con qué librarnos de que nos caiga la lluvia, tratar de obtener que no nos penetre el agua por la nuca. Así, en los momentos en que recibamos ofensas, si les restamos importancia, pierden fuerzas. Decía San Agustín, el perro bravo, amarrado a un poste, no te logrará morder si no te acercas demasiado. No le concedas tanta importancia a eso que dicen contra ti. También a Jesús y a los santos les inventaron calumnias y los humillaron. Pero en vez de rebelarse contra esto, lo que hicieron fue ofrecer todo a Dios por la salvación de las almas y rezar por la conversión de sus perseguidores. Y cuanto más nos semejamos a Jesucristo en esta tierra, más cerca estaremos de Él en la gloria eterna. San Pablo dice, Dios nos predestinó a ser lo más semejantes posibles a su Hijo Jesucristo. Romanos 8:29. Cuidado con demasiado miedo. Alma creyente, debes tener cuidado para no sentir demasiado temor a perder la buena fama, porque eso puede ser una señal de que en verdad la santidad de tu vida es poco segura. Los que tienen una casa demasiado débil y mal construida o de materiales muy frágiles, le tienen pavor a cualquier huracán o ventarrón, pero quienes tienen su casa bien construida y con materiales fuertes, no se asustan, aunque sientan zumbar fuertemente el viento. ¿No será que tienes miedo a las pedradas? ¿Porque tu techo es de vidrio? ¿Por qué vivir pendientes de lo que digan contra nuestra buena fama las personas que viven sumergidas en el pecado? Hagamos nuestras las palabras del apóstol. No me preocupo por el modo como seré juzgado por la gente. Mi juez es el Señor Dios. 1 Corintios 4:3. No hay que ser idólatras de la buena fama. Recordemos que los árboles, cuando los podan, adquieren más fuerza en sus raíces y producen después mayores frutos. Cuando la gente con sus murmuraciones poda nuestra buena fama, ya se encargará el buen Dios de hacer que ella vuelva a aparecer, no solo tan hermosa como antes, sino más agradable y atractiva. Lo grave, gravísimo, sería que con nuestros malos comportamientos destruyéramos la buena fama que teníamos, porque entonces sí podrá suceder como cuando un pastizal le echan aceites muy espesos como el alquitrán. La vegetación queda quemada y ya no vuelve a renacer. Hagamos lo posible y lo imposible por tener un comportamiento tan bueno cada día que por nuestra culpa no vayamos a perder jamás la buena fama que necesitamos tener. Recordemos, las amistades peligrosas, las conversaciones indebidas, los comportamientos irresponsables alejan la buena fama. Pero si por cumplir bien nuestros deberes de creyentes hay lenguas mordaces que se dedican a denigrar contra nosotros,
Dejemos que los perros le ladren a la luna y nosotros sigamos tranquilos adelante, que estas murmuraciones serán una poda que le dan a nuestra fama, pero Dios hará que luego ella retoñe con más vigor y mayor hermosura. Tengamos siempre nuestros ojos puestos en Cristo crucificado. Él se humilló hasta la muerte de cruz, y por eso Dios lo elevó sobre todo nombre. Filipenses 2. Él será el protector de nuestra buena fama, y si permite que la perdamos temporalmente, será para devolvernoslas mejor, y para hacernos progresar en humildad, de la cual un gramo vale más que 1000 kilos de honras y honores. Si otros perseveraran en injuriarnos, perseveremos en ser humildes, y así, colocando nuestra fama en manos de Dios, no podemos tener mejor asegurada. Capítulo 8. Mansedumbre con el prójimo y remedios contra la ira. El santo crisma, con el cual se unge a quienes reciben el sacramento de la confirmación y a quienes se les concede la ordenación sacerdotal, está compuesto de aceite de oliva y de perfume llamado bálsamo. Los santos dicen que estos dos componentes simbolizan las dos cualidades en las cuales Jesús desea que lo imitemos a Él cuando nos dice: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Mateo 11:29. La humildad nos enseña a proceder de la manera debida respecto a Dios, y la mansedumbre nos enseña cómo debemos comportarnos con el prójimo. San Bernardo decía: «La caridad llega a ser perfecta cuando es no solamente paciente, sino cuando además es mansa y amable». La mansedumbre en las obras. Alma que amas a Dios, ten cuidado de que tu mansedumbre la tengas en tus afectos y sentimientos interiores y no solamente en las palabras y en las actuaciones exteriores, porque una de las más dañosas estrategias del enemigo de las almas es hacer que nuestra mansedumbre se quede en las palabras y en las actuaciones exteriores, mientras que en nuestros afectos y sentimientos internos no somos mansos y humildes. Entonces pensamos ser humildes y mansos y no lo somos. Existen personas que en el exterior aparecen muy ceremoniosas y educadas, pero apenas reciben una ofensa o humillación, enseguida estallan. Cuentan que quienes toman ciertos antivenenos, cuando los muerde una serpiente venenosa, no se hinchan ni se mueren, con tal de que el antiveneno sea auténtico. Así le sucede a muchas personas. Si han adquirido humildad y mansedumbre, no se dejan envenenar por la cólera y el fastidio cuando reciben injurias y humillaciones, pero en cambio, si cuando nos ofenden y nos humillan, nos llenamos de la hinchazón que se llama ira y disgusto, eso significa que nuestra mansedumbre y humildad no son auténticas ni verdaderas, sino solo aparentes. Cuando el patriarca José en Egipto despidió a sus hermanos para que fueran a Caná a llevar a toda su familia, les dio esta recomendación: viajen sin disgustarse entre sí, sin pelear por el camino. Génesis 45:24. Lo mismo te recomiendo a ti, alma que amas a Dios. Viajemos con el camino de esta vida sin pelearnos, sin disgustarnos unos con otros, sino caminando como buenos compañeros y amables hermanos, dulce y amigablemente, recordando que es mejor que digan de nosotros que no nos enojamos nunca, a que digan que solamente nos enojamos por ofensas muy grandes. Recordemos siempre lo que enseñaba el apóstol Santiago: la ira del ser humano no lleva a ser lo que Dios más le agrada. Santiago 1:20. Con lo suave aplicar lo violento. Hay que corregir lo malo y educar debidamente a las personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad, pero suavemente y en paz. Dicen que nada aplaca tanto a un elefante enfurecido
como colocarle junto a él a un corderito cubierto de blanca lana, inofensivo y amable. Y en las batallas algo que detiene las balas para que no penetren en el cuerpo es la lana. De la misma manera, la ira de una persona se aplaca con la mansedumbre de quien le trata. Por eso afirma el libro de los Proverbios: una la palabra ofensiva hace estallar la ira, pero las palabras amables logran calmarla. Una corrección acompañada por la pasión de la ira pierde mucho de su efecto, pero si va acompañada de mansedumbre y amabilidad, puede obtener muy buenos resultados. Los jefes de las naciones hacen mucho bien a los pueblos cuando llegan en son de paz, con sus ministros y colaboradores, a llevar ayudas y auxilios, pero cuando llegan en son de guerra, los males y daños que hacen sus soldados son muy grandes. Algo parecido sucede con las correcciones. Si se hacen con mansedumbre, producen gran bien, pero si se hacen con ira, pueden hacer más mal que bien. Por eso San Agustín recomendaba que es preferible no dejar que la ira entre en nuestra alma, aunque sea pequeña, porque cuando está dentro se hincha y ya es muy difícil sacarla. San Pablo nos manda que no se oculte el sol antes de dejar de estar enojados con los demás. Efesios 4:26. Esto es para enseñarnos que tengamos cuidado con los enojos y rencores, porque siempre vamos a creer que sí tenemos razón para estar disgustados y nuestro disgusto puede convertirse en odio y rencor. Es mejor vivir sin encolerizarse que querer encolerizarse con moderación. Cuando por nuestra debilidad e imperfección nos llegue la ira, lo mejor es tratar de alejarla lo más pronto posible, no permitirle que se quede en nuestro espíritu, pues ella se puede adueñar de todo el ánimo, porque le sucede como a la serpiente, que fácilmente logra meter todo el cuerpo ahí donde ha logrado meter la cabeza. ¿Cómo rechazar y alejar la ira? Alma creyente, cuando estalles en ira, debes reaccionar no de modo áspero e impetuoso, sino suavemente, sin encolerizarte, porque te has encolerizado, porque si te llenas de disgusto por haberte disgustado, te va a suceder como a ciertas personas que les mandan a que pongan silencio en un grupo y con sus gritos de silencio, silencio, lo que hacen es aumentar el ruido. Ante todo debes pedirle a nuestro Señor que calme tu cólera. Decir: Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Dios mío, dame paciencia. Pídele a Jesús que calme la tempestad de tu ánimo, como calmaba las tempestades del mar de Galilea, y callar, porque las palabras que se dicen en momentos de cólera no le agradan a nuestro Señor. Pero si nos callamos, nos parecemos a Jesús, a quien varias veces dice en el Evangelio que se callaba. Lo insultaban y se callaba, lo golpeaban y se callaba, le inventaban calumnias y se callaba. Si te callas en un momento de cólera, evitarás después muchas horas de angustia, pero si hablas cuando estás con ira, te entristecerás después por haber dicho lo que no deberías de decir. Y reparar la falta, tratando después con mansedumbre y bondad a la persona que trataste ásperamente en tus momentos de cólera. Las heridas frescas que todavía no se han infectado son más fáciles de curar que las que ya dejaron de infectarse por no curarlas a tiempo. Prevenir. Cuando estás en paz y tranquilidad, tienes que ir preparando tu ánimo para saber cómo proceder en momentos de contradicción o de recibir ofensas, para planear las actuaciones que más conviene tener en esos casos. Tener suavidad con todos. El libro de los Proverbios critica
La actuación de ciertas personas que en la calle y en la reunión sí son muy amables, bien educadas y parecen mansos corderos, pero al entrar a su casa parecen leones embravecidos. La caridad debe empezar en casa y es a los más próximos a los que mejor debemos tratar con suavidad, que se pueda repetir de nuestra persona lo que dice el Cantar de los Cantares. De sus labios destila dulzura. Cantar 4:11. Pero dulzura no solo con los de afuera, sino también con los de adentro. No sea que afuera parezcamos ángeles y dentro de casa unos demonios llenos de ira. Es mejor que digan de ti que no te encolerizas nunca, y no que digan que solamente te encolerizas justamente. Capítulo 9. La suavidad para con nosotros mismos. El primer prójimo con el cual tenemos que tener paciencia somos nosotros mismos. Es necesario no vivir disgustándonos ásperamente contra nuestras imperfecciones y modos de obrar. Sobre todo tratar de no disgustarnos con un modo agrio y colérico por los errores que cometemos. Hay quienes después de que se encolerizan, se vuelven a encolerizar por haberse encolerizado. Y esta segunda ira atrae una tercera, así en serie continua. Y todo este disgustarnos por ser débiles, imperfectos y defectuosos se debe a nuestro orgullo, vanidad, que se alborotan al ver que no somos perfectos. Con suavidad es necesario tener hacia nuestros defectos, errores, imperfecciones, un arrepentimiento sosegado, firme a la manera de un juez que cuando dicta sentencia en calma y con moderación es mucho más justo que cuando procede con ira y precipitación. Si castigamos nuestros defectos y errores con ira, con agriedad e impaciencia, lo que conseguiremos es aumentar nuestra cólera y el mal genio. Pero si nos arrepentimos calmadamente y nos proponemos con constancia irnos convirtiendo y mejorando en el modo de obrar, nuestros progresos serán mucho mayores. Como los buenos educadores, cuando los papás o educadores corrigen a las personas que tienen bajo su responsabilidad, si lo hacen con calma, con mansedumbre y bondad, obtendrán mayor fruto que si corrigen con ira, brusquedad y aspereza. Así le sucederá a nuestra alma. Le diremos: has caído otra vez. Tu debilidad es pavorosa. Por tu sola cuenta no lograrás nunca enmendarte. Pero ánimo, Dios te va a ayudar. Pídele perdón, suplícale su poderosa ayuda y sigue luchando, alma mía. No te canses nunca de luchar por ser mejor, que poco a poco, con la ayuda del Señor, lograrás vencer los enemigos de tu salvación, aunque sean más grandes y peligrosos que un Goliat, si no te cansas de luchar y de rezar. Dar importancia a todas las faltas. Algunas personas sienten muchísimo cuando cometen una falta contra la castidad, porque estiman fuertemente esa virtud, pero en cambio, cuando murmuran y critican, casi no sienten remordimiento. Otras, en cambio, si murmuran, sienten mucho esa falta, porque estiman mucho la caridad, pero cuando cometen faltas contra la castidad, casi no sienten arrepentimiento. Es necesario aborrecer todas las faltas, porque todas son ofensas a Dios Santísimo, que tanto nos ama y nos ayuda. Doble modo de proceder. Supongamos que cometí un pecado de orgullo, una falta en cuanto a la vanidad. Esto me duele bastante, porque amo la humildad. ¿Cómo debo proceder? Hay dos maneras. La primera, encolerizándome y decirle a mi alma miserable, después de tantos propósitos de enmienda, otra vez caíste. ¿No te da vergüenza? Imprudente, traidora, infiel a Dios. Pero hay otra manera mucho mejor para proceder.
es decirme a mí mismo: pobre corazón mío, mira, otra vez hemos caído en el foso que tantas veces habíamos querido evitar. Pobre de mí, qué grande es mi debilidad. Dios tenga misericordia de mí. Que el Señor tenga piedad de esta pobre alma, tan inclinada al mal y tan pecadora. Señor, si llevas cuentas de los pecados, ¿quién podrá resistir? Pero de ti proviene la misericordia y el perdón abundante. Salmo 129. Que esta falta me sirva para progresar en la humildad y convencerme de que por mí sola cuenta, sin la ayuda de Dios, nada lograré jamás. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Salmo 69. Después de esto, ahora a estar más precavidos para evitar esta falta en lo futuro. Huir de las ocasiones de pecar, pedir el auxilio divino y conseguir, luchando, que al fin un día triunfaremos. Además, me conviene pedir consejo a mi director espiritual o a mi confesor que me ayudarán a vencer. Medida más fuerte. Si a pesar de esto alguien siente que su corazón no se conmueve y su voluntad no se mueve fuertemente a luchar contra el pecado, trate de pensar en los castigos que trae el pecado y en el disgusto que le proporcionan a nuestro Señor. Recuerde aquella enseñanza del Salmo 35. La equivocación del pecador está en creer que su pecado no será conocido ni aborrecido, o en el anuncio que Dios le hizo a Moisés en el Sinaí: yo perdono el pecado, pero no lo dejo sin castigo. Éxodo 34. O aquellas terribles palabras de Jesús: quien comete pecado se vuelve esclavo del pecado. Juan 8:34. O lo que decía San Pablo: para todo el que hace el mal, tristeza y angustia vendrán. Romanos 2. No espantarse. Cuando cayeres en alguna falta, arrepiéntete, humíllate grandemente delante de Dios, reconociendo tu miseria y debilidad, pero no te espantes de tu caída, pues no es cosa de admiración ver que la enfermedad es enferma, la debilidad débil y la misericordia miserable. Eso sí, tienes que aborrecer con toda el alma la ofensa que Dios ha recibido por tu falta, y con gran ánimo y mucha confianza vuelve a emprender otra vez el camino hacia la altura de la santidad. Capítulo 10. Esmerarse, pero sin afanarse. Es algo muy distinto dedicarse con esmero y diligencia a lo que tenemos más que hacer, que vivir llenos de afanes y angustias. Los ángeles custodios que cuidan de nosotros se esmeran por ayudarnos y defendernos, pero sin afanarse ni angustiarse, porque entonces ya no serán felices. Así debemos hacer nosotros, dedicarnos con todo el interés y la consagración a lo que tenemos que hacer, pero con paz y tranquilidad de espíritu. Así pues, alma que amas a Dios, esfuérzate por demostrar responsabilidad y diligencia en todo lo que tienes que hacer, porque Dios, que te confió esas labores, quiere que las hagas bien hechas, pero en cuanto sea posible, no te obsesiones ni angusties por lo que tienes que hacer. No empieces tus obras con angustia o afán, ni las realices con precipitaciones y sustos, porque todo esto daña el sistema nervioso y te impide hacer bien lo que tienes que hacer. Jesús nos sigue diciendo lo que le dijo a una persona que se afanaba: Marta, Marta, te afanas por muchas cosas y una sola es necesaria. Lucas 10:41. Con calma. Los ríos que corren por las llanuras avanzan lentamente y con calma y permiten la navegación de grandes embarcaciones. Las lluvias que caen suavemente llenan de verdor y de cosechas los campos. En cambio, los torrentes que corren impetuosos arrastran con cuantos se encuentran, y las lluvias que caen en medio de vendavales violentos hacen muchos estragos. De la misma manera, las obras que se hacen despacio y con calma tienen un buen fin,
pero lo que se hace precipitadamente y con afán suele quedar mal hecho. Salomón decía: para el precipitado todos son pérdidas. Y los campesinos repiten: quien va despacio llega lejos. En una colmena los zánganos hacen más ruido, pero las que fabrican la miel son las abejas. Así en la vida, quienes viven con mucho ruido de preocupaciones obtienen menos que quienes viven en el silencio de la paz y la tranquilidad. Los mosquitos en tiempo de calor, los mosquitos nos molestan bastante, no porque sean grandes, sino porque son muchos y muy insistentes en picar. Así pasa con las preocupaciones. Aunque no sean muy grandes, si son muchas y muy frecuentes, y les permitimos que se nos acerquen continuamente, nos van a quitar la paz y la tranquilidad. Un secreto. Para poder hacer mucho, sin cansarse ni agotarse, hay un secreto: ir atendiendo con calma a los asuntos que tenemos que hacer, uno por uno, uno después de otro, y no dos al mismo tiempo, porque si los queremos atender todos al mismo tiempo, lo que vamos a conseguir será agotarnos, ponernos nerviosos y hacerlo todo de cualquier manera, sin la debida atención y con pocos resultados. Agarrarse de la mano de Dios. El gran secreto de los santos fue vivir siempre confiando en la divina providencia, es decir, en el cuidado amoroso que Dios tiene de cada uno de nosotros, y confiarle a Él todos los proyectos, planes y actividades. Si colocas toda tu confianza en Dios, puedes tener la plena seguridad de que los resultados que vendrán serán los más provechosos para ti, aunque a veces te parezca lo contrario. Entonces, cuando tengas algún asunto, Señor, me abandono en ti, te entrego este asunto que tengo, ayúdame, Señor. Señor, te entrego todos mis problemas, mis preocupaciones, mis trabajos, todo lo relacionado conmigo y con mi familia, todo te lo entrego, Señor. Ayúdame, ocúpate, apóyame. Como los niños. ¿Has visto que los niños, cuando van de la mano de sus padres, mientras con una mano se agarran de los papás, con la otra van recogiendo flores o dulces u otras cosas? Haz tú otro tanto. Mientras con una mano vas por el mundo tratando de obtener lo bueno que deseas, con la otra mano agárrate fuerte de la mano del Padre Celestial, elevando frecuentes oraciones para ver si lo que haces le agrada a Él. No vayas a cometer el error de soltarte de su mano, pensando que si te dedicas con las dos manos a obrar, vas a conseguir mayores éxitos. Lo único que lograrás dejando de comunicarte con Dios sería caer de narices por el suelo. Alma que amas a Dios, te recomiendo que cuando las ocupaciones que haces no sean demasiado exigentes, mires más a Dios, que a lo que tienes que hacer, y cuando las ocupaciones sean muy absorbentes, te dediques a ellas con toda tu atención y toda tu alma, pero elevando de vez en cuando una oración a nuestro Señor para pedirle que te ilumine, que te ayude. Tienes que saber cómo los marineros cuando van en alta mar, ellos miran de vez en cuando hacia la estrella polar para ver si van viajando en la dirección debida. Mira tú a Dios con tu oración para que te guíe, y así tu trabajo estará lleno de consuelos. Hacer la comparación. De vez en cuando debes hacer una comparación entre lo breve y pasajera que es esta vida y lo duradera que será la eternidad, entre lo poco que se valen los bienes de esta tierra y lo muchísimo que valen los bienes que vamos a tener en el cielo. Alma creyente, piensa en lo exageradamente que nos preocupamos por lo que es de esta vida y va a durar tan poquito tiempo, y en lo demasiado poco que pensamos en lo que hacemos para conseguirnos la vida futura del cielo, que nunca se acaba.
Reflexiona de vez en cuando en la eternidad que te espera. Recuerda lo que decía el antiguo profeta. Piensa en lo que te espera al final de la vida y así evitarás muchos pecados. Hermanos, reflexionemos en todo lo que hemos escuchado, que hablamos de la humildad. La humildad abre las puertas del cielo. La humildad es muy agradable a Dios. El reconocer, por ejemplo, un error es humildad. El reconocer que ofendimos a alguien es humildad y el pedirle una disculpa es humildad. Muchas veces el quedarse callado, el no hablar de más, es humildad. El reconocer los propios errores y defectos y pecados es humildad. Y también el reconocer las cosas buenas que tenemos, que Dios nos ha dado, las virtudes que Dios nos ha dado para servirlos. También es importante decir que pues a veces la gente anda buscando el reconocimiento de los demás, que les aplauden y todo, o hace las cosas por quedar bien o porque le aplaudan, le reconozcan. Pues todo eso pues tiene que ver con la vanagloria, ¿verdad? Pues también tratarnos a nosotros con suavidad, con amor, con caridad, y también pues habla mucho de la mansedumbre, de que con los demás pues tenemos que corregirlos con amor, con paz, con mansedumbre, con caridad, tanto a ti mismo como a los demás, y que es mucho más valioso cuando tú le llamas la atención o corriges a alguien con amor, con caridad, con mansedumbre, con paz, que si lo haces así con ira y con enojo, que la ira pues no ayuda, y el enojo no ayuda, y la rudeza y la violencia y todo eso no ayuda, que es muy importante, ¿verdad?, evitar hacer las cosas con ira, con enojo, de mal carácter, y tratar de irse quitando esos defectos. Que es mucho mejor hacer las cosas, tu trabajo y todo lo que hagas con paz, con tranquilidad, o sea, que no hacer las cosas rápidamente, precipitadamente, y también nos hablan de que no hagamos muchas cosas al mismo tiempo, sino una buena cosa, una cosa bien hecha, concentrándonos en una cosa, y no todo al mismo tiempo y con prisas, porque a veces pues así no salen bien las cosas en el trabajo, en lo que uno haga, que si uno se enoja con uno mismo, que a veces se enoja uno y se enoja y se enoja y se enoja más con uno mismo, y pues que eso pues lo que hace es crecer el enojo y la ira, y pues así no se puede llegar a ningún lado. Que tratemos de tener paz, tranquilidad, hacer las cosas pausadamente, entregarle todo a Dios, ponerlo en sus manos. Si tienes angustia, preocupaciones, Señor, te entrego mis angustias, mis preocupaciones, este problema que tengo, no sé cómo resolverlo. Señor, tú resuélvelo, ayúdame porque yo no sé por dónde ir. Y así todo entregárselo a Dios. Y que además que siempre pensemos en Dios, que estemos diciendo oraciones durante el día. Señor, ayúdame. Señor, me abandono en ti. Señor, apóyame. Señor, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Señor, ayúdame, todo eso para que va a hacer que pues siempre tengamos siempre presente a Dios. Y también siempre un acto de humildad es reconocer que los valores que tú tienes, las virtudes, pues las cualidades te las ha dado Dios, y que si tienes buen trabajo, bienes materiales o lo que sea, Dios te los ha dado. Y tú eres el administrador aquí en la tierra y puedes ayudar y contribuir administrando, pues ayudando a otros también. Y que todo viene de Dios, que Él ha creado todo, que lo bueno que tú tienes Dios te lo dio, que las cualidades, bueno, hasta la belleza de una persona, ¿no? Dios a veces le provee de bellezas. Todas las cosas buenas, todos tenemos defectos y virtudes, y las cosas buenas que tenemos pues Dios nos las dio, y siempre darle gracias a Dios por lo que tenemos, ¿no? En la mañana, gracias Señor por un nuevo día, gracias por la vida, gracias que estoy mejor, gracias que tengo mi familia, que tengo mi trabajo, que por un día de vida, que estoy mejor, que pues todo se ha arreglado, o sea, así tú le vas dando gracias. Y pues también todos los días puedes decir en la mañana: Jesús, ven en tu divina voluntad, María, ven en la divina voluntad.
Yo ofrezco todos mis sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, enfermedades, dolores, sufrimientos y todo lo que obras de misericordia y todo lo que vaya a hacer el día de hoy, haga el día de hoy. Todo lo uno a la cruz de Cristo, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados, por las almas del purgatorio y para que tenga yo más salud, por ejemplo. Entonces, como vemos aquí, están recomendando mucho que hay que hacer las cosas en paz, estar en paz, estar en tranquilidad y hacer una cosa a la vez y concentrarse en lo que se está haciendo. Es lo que parte del mensaje de este programa, entre otras cosas. Gracias por escucharnos, hermanos, que Dios los bendiga siempre. Y Dios nos cubra con su sangre preciosa a nosotros, nuestras familias, y la Virgen nos cubra con su manto. Amén.